Bien, vamos a resolver un problema de movimiento parabólico. Dice, desde lo alto de un edificio se dispara un proyectil con una velocidad de 12 metros por segundo. No conocemos la altura de ese edificio. Desde aquí se dispara con una velocidad de 12 i. Nosotros sabemos que este vector i es el vector unitario de un eje horizontal. Al ser positivo, significa que se mueve hacia la derecha. Entonces se lanza el proyectil y la velocidad inicial está hacia la derecha. No tiene ningún ángulo de elevación. Entonces se lo lanza y debido a la gravedad va a tener esta trayectoria parabólica. El problema continúa diciendo, determinar a los 5 segundos el literal a la aceleración. Vamos a suponer que a los 5 segundos de ese proyectil se encuentra acá. ¿Cuánto vale en ese punto la aceleración? Como ya hemos visto, la aceleración que actúa en el movimiento parabólico es una aceleración constante y es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, de forma vectorial le ponemos la flechita y vale menos 9,8, como es vertical, J metros sobre segundos al cuadrado. Con ese valor de la gravedad vamos a trabajar. ¿Por qué es negativo y en J? Porque está apuntando hacia abajo. Entonces, para el literal A no se necesita ningún cálculo, solamente recordar que la gravedad es constante durante todo el movimiento. Muy bien. El B nos pide que encontremos el alcance horizontal. Es decir, si aquí nosotros le proyectamos para abajo, nos pide que encontremos este alcance horizontal, esa posición en X. Muy bien. Vamos primero a colocar el origen de nuestro sistema de coordenadas donde comienza el movimiento. Recuerden que si vamos a trabajar vectorialmente, eje X, eje Y, y vamos a utilizar fórmulas de posición, sea posición final en X o posición final en Y, necesitamos nosotros primero hacer el sistema de coordenadas y ubicar dónde vamos a colocar ese origen. Que por lo general lo preferible es colocarlo donde comienza el movimiento. Entonces nosotros tenemos la ecuación de la posición. Tenemos que posición final es igual a posición inicial más velocidad en X por tiempo. Aquí no hace falta diferenciar entre velocidad inicial en X o velocidad final, porque recordamos que horizontalmente es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta velocidad en X es constante. Y eso lo podemos nosotros obtener de acá. Miren. De toda esta velocidad, ¿cuánto vale la velocidad en X? Es esa misma. Porque, porque su ángulo de elevación es 0 grados. Todo está en Y, todo es X. Entonces la velocidad en X es de 12 metros por segundo. Y la velocidad inicial en Y, ahí es inicial, porque sabemos que en Y actúa la gravedad, es un movimiento variado. Esa velocidad inicial, en ese instante que comienza, es de 0. Porque solamente tiene una componente en Y. Muy bien. Entonces vamos a ver qué alcance horizontal alcanza después de 5 segundos. Lo emplazamos en esta fórmula. Posición final en X es igual. Como aquí está mi origen de coordenadas, mi posición inicial vale 0. Esta velocidad en X vale 12. Y el tiempo nos dice el problema que es de 5 segundos. 12 por 5 es igual a 60 metros. Recordemos que estamos trabajando en el sistema internacional, entonces todas las respuestas nos van a salir en el sistema internacional. 60 metros es el alcance que tiene. Muy bien, el literal se pregunta la altura. Nosotros no podemos saber cuál es la altura que tiene, porque no sabemos la altura del edificio. Lo que sí podemos saber es cuál es la altura que desciende. Y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces la altura viene a ser vertical. Sabemos que verticalmente utilizamos las fórmulas del movimiento libre vertical. Entonces tenemos posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por tiempo menos la gravedad sobre 2, o sea, 9.8 dividido para 2, 4,9 t cuadrado. Muy bien. La posición final en Y. Miren.
es esta de acá. Esa es la posición final en Y. La posición final en X encontramos era la de acá. ¿Qué longitud es la misma distancia de X que colocamos abajo? ¿Sí? Muy bien. Esto vamos a encontrar ahora. ¿Qué altura es la que va a descender? Entonces, posición final en Y es igual. La inicial, como aquí está mi origen de coordenadas, 0. Velocidad inicial en Y es 0. 0 por tiempo da 0. Tachamos. Nos queda menos 4,9 por el tiempo que sería 5, que nos da el problema al cuadrado. Entonces Y es igual a menos. Tenemos 5 cuadrado es 25 por 4,9. Nos da 122,5 metros. Sí, entonces el literal C sería que desciende esta altura. El signo menos significa que desciende esa altura de 122,5 metros. ¿Ya? Esa sería la respuesta del C. El literal D dice la posición, si el origen de coordenadas se ubica en el punto de lanzamiento. Este es el punto de lanzamiento. Vector posición es el vector que va desde el origen de un sistema de coordenadas hasta un punto del plano, en este caso del espacio tridimensional. Entonces, vector posición siempre va del origen, en este caso, a este punto. En el plano, el vector posición lo simbolizamos con la letra R minúscula y la flechita. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el vector posición, que es igual. Primero colocamos su valor en X. ¿Cuánto vale en X? 60. Sabemos que X es Y. 60 y en J. ¿Cuánto vale en J? J es Y. Menos 122,5 J. Todo es metros. Esta es la respuesta del literal D. Finalmente, el literal E dice la velocidad de la partícula. Velocidad es un vector. Muy bien. Recordamos que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, aquí va a estar esta velocidad final en ese punto. Muy bien. Velocidad en X no me preocupa porque va a ser la misma. En X es constante. Vamos a encontrar la velocidad final en Y. La fórmula. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad, que vale 9,8 por tiempo. Velocidad final en Y es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? 0. El ángulo de lanzamiento es 0 grados, solamente tiene una componente en X horizontal. Sería menos 9,8 por el tiempo que es 5. Entonces la velocidad final en Y nos queda menos 9,8 por 5, que nos daría 49 metros por segundo. Entonces, ¿cómo queda el vector velocidad? La velocidad final es igual. ¿Cuánto es su componente en X? La componente en X es la misma. Esta es constante. Sería 12i. Su componente en Y tiene lógica que sea negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque está yendo hacia abajo. Menos 49 J. Y las unidades metros por segundo. Y hemos resuelto este problema de movimiento parabólico.